¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué, incluso cuando eres atento, disponible y aparentemente correcto, terminas siendo dejado de lado? ¿Por qué cuanto más das, más distante parece volverse aquello que deseas? ¿O por qué esa conexión que sentías mutua terminó revelándose como un juego del que nunca supiste las reglas? Nietzsche escribió que el ser humano es el animal aún inacabado, y tal vez por eso, en el impulso desesperado por sentirnos amados, terminamos convirtiéndonos en cualquier cosa, menos en nosotros mismos. Vivimos una época donde la masculinidad ha sido suavizada por el temor al rechazo, donde muchos hombres se inclinan emocionalmente no por amor genuino, sino por inseguridad, no por entrega consciente, sino por miedo a ser abandonados. Y lo más trágico es que lo hacen creyendo que eso los hace fuertes. Pero la verdad, y aquí no hay consuelo, es que gran parte del dolor que experimentamos no proviene de las mujeres, sino de nuestra propia sumisión disfrazada de romanticismo. Pagamos un precio alto por eso, ser puestos a prueba, ignorados, reemplazados, como si fuéramos figurantes en la historia de nuestra propia vida. Este mensaje no nace del resentimiento ni de la venganza, nace de la lucidez, de esa claridad incómoda que aparece cuando todo se rompe, cuando envías un mensaje y no hay respuesta, cuando intuyes que algo no está bien, que hay manipulación, pero no sabes cómo nombrarla, cuando te das cuenta de que tu valor se ha convertido en una moneda de intercambio emocional, y en ese instante despiertas, no suavemente, sino como alguien que emerge del agua después de estar a punto de ahogarse. Carl Jung decía que aquello que niegas termina dominándote, pero lo que aceptas tiene el poder de transformarte, y ha llegado el momento de aceptar. Aceptar que si siempre pierdes el control en las relaciones, quizá nunca lo tuviste. Aceptar que ese buen chico que aprendiste a ser era, en realidad, un hombre condicionado a mendigar validación. Aceptar que para recuperar tu centro tendrás que atravesar el desierto de tu propia identidad. Y es aquí donde entra Maquiavelo. No el Maquiavelo malentendido de los libros escolares, sino el auténtico, el que comprendía la naturaleza humana en su estado más crudo y visceral, el que no describía el mundo como debería ser, sino como realmente es. De eso hablaremos aquí, de 5 reglas maquiavélicas para el dominio total, no para dominar mujeres, sino para dominar aquello que siempre te ha saboteado, tu ansiedad por agradar, tu miedo al silencio, tu incapacidad de retirarte a tiempo, tu tendencia a moldearte para encajar en expectativas ajenas. El hombre de alto valor no es frío, es claro, no manipula, observa, no juega, entiende las reglas y decide si vale la pena entrar al tablero. Este mensaje es un espejo, y puede que no te guste lo que veas reflejado, pero es precisamente en esa incomodidad donde comienza la reconstrucción, porque antes de ser respetado, necesitas respetarte. Antes de ser deseado, necesitas volverte deseable para ti mismo. Y antes de dominar cualquier dinámica, debes dejar de sabotearte. Tal vez estés cansado, cansado de sentir que siempre tienes que demostrar algo, cansado de no comprender por qué ellas se alejan, cansado de sentir que necesitas ser más, dar más, ceder más, solo para sentirte suficiente. Así que escucha bien esta advertencia. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, encontrarás verdades incómodas, y si tienes el valor de enfrentarlas, quizá por primera vez dejes de perder. Porque no se trata de vencer a las mujeres, se trata de vencer la versión frágil que construiste de ti mismo. Se trata de dejar de pedir permiso para existir. Y si al final de este camino te conviertes en alguien que no necesita rogar por respeto, entonces habrás ganado el único juego que realmente importa. Vamos a empezar, porque la etapa del niño que mendigaba atención se terminó. Es hora de despertar al hombre cuya sola presencia impone silencio. Hay un instante sutil, casi invisible, en el que un hombre se entrega. No ocurre cuando llora, ni cuando dice, te amo, demasiado pronto. Ocurre cuando reacciona con ansiedad, cuando responde de inmediato, cuando actúa esperando ser visto, escuchado, reconocido. Tú ya estuviste ahí. Comienza una discusión. Ella guarda silencio. Sientes cómo el pánico asciende desde el estómago. Tomas el teléfono. Escribes un mensaje largo. Intentas explicar, justificar, aclarar.
Crees que estás salvando la relación, pero en el fondo estás suplicando una tregua, y cada palabra que envías sin que te hayan pedido hablar es un ladrillo menos en el templo de tu presencia. Maquiavelo escribió que nada vuelve a un hombre tan despreciable como la inconstancia, y la reacción ansiosa es su versión moderna. Es un terremoto emocional que expone la necesidad de aprobación. En el instante en que eso se muestra, pierdes el centro. Y cuando pierdes el centro, lo pierdes todo. Ella no te castiga por crueldad, te prueba porque necesita saber si eres firme. La naturaleza examina lo blando y sigue lo sólido. Si te quiebras ante el primer silencio, el mensaje es claro. No eres piedra, eres barro. Jung decía que todo lo que nos irrita en los demás puede conducirnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos. Así que si su silencio te desarma, tal vez el problema no sea el silencio. Tal vez sea que no sabes quién eres cuando su presencia no te refleja. El hombre estratégico entiende algo esencial. El juego no está en las palabras, está en la gestión de su energía. Él es como una montaña. Puedes gritarle, reclamarle, provocar, y aún así permanece, inmóvil, presente. Eso no es frialdad, es dominio. El silencio es una espada invisible, y la mayoría de los hombres sangra con ella porque nunca aprendió a sostenerla. El hombre reactivo cree que debe actuar para no perder. El hombre lúcido sabe que, muchas veces, no actuar es lo que conserva el trono. Una mujer te prueba con silencio. Observa si corres, si te explicas, si mendigas. Pero cuando permaneces sereno, inaccesible, ocurre algo extraño. Ella se enfrenta a alguien que no baila al ritmo del caos. Y ahí aparece el respeto. A veces incluso el temor. Porque entiende que no puede manipularte con chantajes emocionales. Esto no aplica solo a las relaciones. Alguien te interrumpe en una reunión. Tu impulso es responder. Pero el verdadero poder no se exhibe, se siente. Deja que el silencio se alargue. Deja que la incomodidad haga su trabajo. Y cuando hables, hazlo lento, bajo, preciso. Tu voz no necesita volumen, necesita intención. Maquiavelo advirtió que quien construye su poder sobre la aprobación ajena, edifica sobre el lodo. Si tu valor depende de la reacción del otro, ya perdiste. La lección es dura pero clara. No reacciones, respira, observa, domina, porque el hombre que habla menos de lo que sabe, se mueve menos de lo que puede y revela menos de lo que siente, se vuelve impredecible. Y lo impredecible no se puede manipular. A partir de hoy, transforma tu silencio en un templo, y no permitas que nadie entre en él sin haberlo merecido. Puedes ser sincero, generoso, incluso brillante, pero si no controlas el escenario donde todo eso se proyecta, terminarás siendo percibido como débil, necesitado, insuficiente. La verdad es sencilla y brutal. Las personas no reaccionan a lo que eres, reaccionan a lo que aparentas ser. Y si tú no moldeas esa percepción, alguien más, casi siempre ella, lo hará por ti. Maquiavelo no tenía paciencia para las fantasías románticas. Él decía que todos ven lo que pareces, pero muy pocos comprenden lo que realmente eres. Piénsalo con frialdad. Tú intentas mostrar que eres distinto a los demás hombres. Respondes rápido, das atención, eres transparente, te muestras disponible. Pero en su mente todo eso se resume en una sola idea. Está esforzándose demasiado. El esfuerzo, cuando no está sostenido por una presencia firme, suena a ansiedad. Y la ansiedad contamina incluso tus virtudes. Sonríes y ella percibe algo forzado. Cuidas, y ella lo interpreta como control. Das y ella siente dependencia. No porque sea cruel, sino porque ya te colocó en la categoría del hombre que necesita probar algo. Aquí es donde muchos fallan. Intentan cambiar el juicio, pero ignoran el marco que lo generó. Imagina dos hombres entrando a una sala. Uno guarda silencio, observa, se mueve con calma. El otro habla sin que le pregunten, explica de más, intenta justificar su lugar. El segundo puede tener más contenido, pero el primero domina la atención. ¿Por qué? Porque el silencio bien usado crea tensión, y la tensión genera respeto. El juego comienza antes de la primera palabra. La primera impresión no nace de lo que dices, sino de lo que transmites. La mayoría juega a convencer. El hombre de alto valor juega a la percepción estratégica. Él sabe que cada gesto,
Cada pausa, cada ausencia construye un personaje. Y si no controlas al personaje que representas, terminarás siendo un actor secundario en el guión de otra persona. Maquiavelo advertía que los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, porque ver es fácil, pero tocar es para pocos. Eso significa que debes aprender a revelarte por contraste, presencia sin esfuerzo, contención sin rigidez, que la ausencia de exceso diga más que cualquier argumento. ¿Has notado cómo algunas personas entran a un lugar y sin decir nada ocupan todo el espacio? No intentan ser interesantes. Están cómodas con su propio silencio. Y eso incomoda, atrae, hipnotiza. Tú puedes ser ese hombre, pero para lograrlo, tienes que dejar de explicarte. Abandonar el hábito de justificar tu existencia. La presencia no se solicita, se impone. Aquí está el movimiento que cambia todo. Termina con la necesidad de ser comprendido. No estás aquí para que te entiendan. Estás aquí para que te sientan. Y lo que se siente con intensidad rara vez se cuestiona. En el amor, en el trabajo, en las amistades, la gente siempre construirá historias sobre ti. Pero tú decides qué capítulos dejar visibles. Empieza ahora. Habla menos de lo que te gustaría. Aparece con intención. Desaparece sin aviso. Deja que el misterio llene los espacios que antes ocupabas con explicaciones innecesarias. Porque al final, el hombre que nunca se revela por completo jamás es descartado del todo. Mientras otros pelean por atención, tú reinas en el silencio de la percepción que cultivaste, no como un fantasma, sino como alguien que no necesita levantar la voz para ser recordado. Puedes darlo todo: atención, tiempo, comprensión, detalles, palabras, promesas, y aún así, ella se va. Y no es porque hiciste algo mal, es porque nunca hiciste la pregunta correcta. ¿Qué cree ella realmente sobre los hombres? Pensaste que la atracción se construía con afecto, pero la verdad, y duele, es que el deseo nace en la mente, y la mente de ella carga con un guión que tú no escribiste, pero por el cual estás siendo evaluado. Maquiavelo decía que la mejor forma de medir a un gobernante es observar a los hombres que lo rodean. Yo te digo algo más directo. La mejor forma de entender a una mujer es observar las creencias que arrastra sobre lo masculino. Si cree que los hombres son débiles, cada gesto tuyo de cuidado será leído como sumisión. Si cree que los hombres engañan, tu silencio será interpretado como culpa. Si cree que el hombre valioso es el ausente, cualquier intento de conexión sonará a invasión. Ahí está el juego invisible que la mayoría pierde. Intentan cambiar a la mujer, pero ignoran su estructura psicológica. Siembran cariño en un terreno lleno de desconfianza y traumas. Cuando no florece, se culpan por no haber dado suficiente. Ya pasaste por eso. Intentaste demostrar que eras distinto. Escribiste mensajes largos. Ofreciste presencia constante. Y aún así, ella se volvió fría, distante, irónica. Pero nunca fue sobre ti. Fue sobre el lugar donde intentaste sembrar. Jung decía que aquello que no haces consciente termina controlándote. Y muchas veces lo que te controla es la creencia de que debes probar tu valor para ser amado. Pero ocurre lo contrario. Cuanto más intentas probarlo, más te alejas de ella. Lo que una mujer respeta no es tu entrega ciega, es tu claridad. Y claridad significa saber cuándo retirarte, saber cuándo no insistir, saber reconocer cuando ella no busca un hombre, sino un escenario donde confirmar sus decepciones. Y tú no estás aquí para ser ese escenario. Detente ahora. Deja de invertir donde no hay reciprocidad. Deja de creer que más mensajes significan más conexión. La insistencia no es amor, es miedo. Maquiavelo decía que quien engaña siempre encuentra a alguien dispuesto a ser engañado. Pero a veces la mentira no viene del otro, viene de ti, cuando te convences de que el esfuerzo correcto puede cambiar una mente equivocada. El verdadero poder no está en ser querido, está en ser lo suficientemente inaccesible como para que ella también tenga que conquistarte, porque solo se valora aquello que exige mérito. Aquí está el movimiento del hombre con valor. Piensa antes de sentir. Cuando lideras con emoción, te entregas sin mapa. Cuando lideras con la mente clara, ves el terreno antes de pisarlo. Y el hombre que ve el juego antes nunca se pierde en él. Ella dice, haz lo que quieras. Tú lo haces, y luego ella se enfría, se cierra, se va.
Tú analizas cada palabra buscando el error, pero no hubo error. Solo tomaste la frase literal cuando no lo era. Bienvenido al territorio de las máscaras. La mayoría de los hombres responde a la superficie. Ella es sarcástica, él se ofende. Ella es fría, él se disculpa. Ella controla, él cede. El hombre lúcido no reacciona. Observa, entiende que detrás del sarcasmo hay inseguridad, detrás de la frialdad, miedo, detrás del control, un grito silencioso. Jung nos recordó que la herida es por donde entra la luz, pero muchos hombres intentan sanar heridas ajenas con su propia alma, y se pierden. Quieren salvar un dolor que no les pertenece, comprender silencios que no buscan comprensión, sino respeto. El resultado es siempre el mismo. Ella se aleja, no porque él sea malo, sino porque se entregó demasiado a alguien que aún no se acepta. Maquiavelo lo entendía bien. No necesitas arrancar la máscara, solo verla sin quedar atrapado en ella. Imagina una escena. Están cenando. Ella está distante, irónica. El hombre común se defiende, explica, justifica. El hombre consciente pregunta con voz calma: ¿estás bien de verdad o solo estás tratando de parecerlo? Silencio. La máscara se agrieta. No porque la expusiste, sino porque la viste. Eso es devastador y sagrado a la vez. Devastador porque revela que no puede manipularte. Sagrado porque por primera vez alguien mira más allá de la fachada. Pero, atención, no todas están listas para ser vistas. Algunas se aferran a la máscara como si fuera su piel. Y si intentas quitársela a la fuerza, sangrarás con ella. El hombre con valor no fuerza revelaciones. Ofrece espacio, observa. Y si percibe solo juegos, se va. Sin drama, sin discursos, sin nostalgia. Porque el hombre que ve el dolor ajeno pero no sacrifica su cordura por él, es el único que permanece entero. Esa es la verdadera compasión. Ofrecer un espejo, no muletas. Si ella quiere mirarse, se quedará. Si no, se irá. Y tú permanecerás firme. Porque entendiste algo esencial. La presencia no es una cura milagrosa, es un suelo. Y quien no tiene raíces no florece a tu lado, solo drena. Así que aquí va el siguiente movimiento. No intentes convertirte en el terapeuta del caos emocional de nadie. Sé el límite. Recuerda esto con claridad brutal. La mujer correcta no necesita ser descifrada, se permite ser leída. La equivocada entrega páginas rotas y exige que tú escribas el final feliz. Y tú no estás aquí para editar un libro roto. Estás aquí para vivir tu propia historia con dignidad. La previsibilidad tranquiliza, pero lo que es demasiado cómodo no inquieta, no despierta deseo, no permanece. Puedes convertirte en todo lo que ella dice que quiere. Disponible, honesto, afectuoso, transparente. Y aún así, verla perder el interés. Entonces te preguntas qué falló. Pero la pregunta correcta no es sobre el error, sino sobre la exposición. Te entregaste demasiado pronto. Explicaste cada emoción. Revelaste cada duda. Respondiste cada silencio. Y sin darte cuenta, dejaste de ser un enigma para convertirte en un manual de instrucciones. Maquiavelo escribió que todos ven lo que aparentas ser, pero pocos tocan lo que realmente eres. El hombre que lo muestra todo deja de ser tocado. Ella ya no necesita imaginarte. Ya no necesita esforzarse por conquistarte. Sabe cómo reaccionas. Anticipa tus movimientos. Y lo que se puede anticipar, se puede controlar. Piensa en los hombres que dejaron huella real. No siempre fueron los más atractivos, ni los más ricos. Fueron los más inaccesibles. Los que hablaban poco, miraban profundo, y se retiraban en el punto más alto de la conversación. Hombres que no se explicaban de más, que hacían sentir que su presencia era un privilegio, no un derecho. El misterio no es un juego infantil. Es un espacio sagrado entre lo que se ofrece y lo que se guarda. Crees que al contarlo todo ella confiará más. Pero la confianza no nace de la exposición total. Nace de una energía firme que no necesita justificarse. En la práctica se ve así. Ella pregunta ¿dónde estabas? Respondes con claridad, sin defensiva, sin discursos. Ella quiere saber qué sientes. Dices lo justo, sin abrir el pecho como quien ruega aceptación. El hombre enigmático no miente ni oculta. Entiende que no todos los sentimientos deben servirse de inmediato. Lo valioso necesita tiempo. Lo profundo no se entrega en voz alta. Observa al
artista más poderoso del lugar. Rara vez habla de sí mismo. Mira al líder más respetado. Escucha más de lo que habla y cuando finalmente lo hace, todos guardan silencio. Ese es el arquetipo. No el que se esconde para manipular, sino el que revela lo necesario para preservar su energía. Ese hombre no se desespera, no intenta convencer, no corre detrás de explicaciones. Da 2 pasos atrás y observa qué aún se le acerca. El hombre misterioso genera una inquietud silenciosa. ¿En qué estará pensando? ¿Por qué no responde aún? ¿Todavía le importo? Y esa inquietud, cuando es genuina, atrae más que cualquier declaración apasionada. Pero entiende esto bien. El misterio no es pasividad, es ritmo, es control del tempo, es saber que tu valor no depende de cuánto entregas, sino de quién eres cuando decides no hacerlo. Maquiavelo quizá no hablaba de relaciones, pero su enseñanza es clara. Nunca muestres todas tus cartas. Nunca entregues el juego antes de saber quién está jugando contigo. El hombre que se entrega por completo a quien aún lo está evaluando será inevitablemente desarmado y olvidado. Repítelo para ti. No necesito ser descifrado, necesito ser respetado. Y eso solo lo ofrece el misterio bien sostenido. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Leíste cada línea como quien escucha una verdad que llevaba tiempo evitando. No porque fuera nueva, sino porque ahora estás listo para verla. Ser bueno nunca fue el problema. El problema fue no saber cuándo detenerte, cuándo callar, cuándo irte. La mayoría de los hombres vive en un teatro eterno, cambiando máscaras, ensayando discursos, muriendo en silencio solo para retener a alguien que no valora ni la obra ni al actor. Pero tú ya diste un paso fuera de ese escenario. Dejaste de correr, dejaste de intentar demostrar algo. Elegiste el camino menos transitado, la reconstrucción de tu presencia. Estas reglas no son armas para dominar a nadie. Son recordatorios, ecos de una fuerza que siempre estuvo ahí, pero que olvidaste cuando empezaste a agradar demasiado. Aprendiste que el hombre que habla menos de lo que sabe, siente más de lo que muestra y observa antes de entregarse, es el hombre que permanece. Al final, el verdadero dominio no está en controlar a otros, sino en volverte inalterable, en no perderte cuando alguien se va, en no traicionarte cuando alguien duda, en no romperte cuando el silencio aparece. Hubo una madrugada. Estaba sentado en el suelo, de espaldas a la cama. Acababa de recibir uno de esos mensajes que no dicen nada y lo dicen todo. Buena suerte en tu vida. Sin preguntas. Sin nostalgia. Solo un cierre. Todo en mí quería reaccionar. Escribir. Explicar. Rogar. Pero no lo hice. No respondí. No fui detrás. Me levanté. Me miré al espejo. Y por primera vez, me vi sin necesidad de ser validado. Fue ahí cuando entendí algo que cambia todo. No es el amor lo que te hace hombre. Es su ausencia. El vacío te obliga a reconstruirte. Menos ilusión. Más presencia. Menos ruido. Más valor. Si este mensaje tocó un lugar al que pocas palabras llegan, es porque algo dentro de ti ya despertó. Y aquí te dejo una sola pregunta. No para que la respondas ahora, sino para que te acompañe. ¿En cuántas ocasiones reaccionaste no por amor, sino por miedo a desaparecer? Piénsalo, respira y sigue. La mayoría de los hombres no pierde a una mujer el día en que ella se va. La pierde mucho antes, en cada ocasión en la que traiciona su intuición para no incomodar, en cada silencio que rompe por miedo, en cada límite que negocia para no parecer duro. Ahí comienza la erosión invisible. No es un colapso repentino, es un desgaste lento, como una piedra que se pule a golpes de complacencia. Maquiavelo entendía que el poder no se pierde por un solo error, sino por una serie de concesiones pequeñas que parecen inofensivas. En las relaciones ocurre igual. No te abandonan por una discusión, te abandonan cuando ya no representas resistencia, cuando tu presencia dejó de ser un punto firme y se volvió un terreno blando. El hombre que no sabe retirarse a tiempo se vuelve omnipresente, y lo omnipresente pierde valor, no porque sea malo, sino porque deja de ser escaso. Tú pensabas que estar siempre disponible era una prueba de interés, pero la mente humana no funciona así. Lo que siempre está ahí deja de ser observado. Se da por sentado. Retirarse no es huir, es elegir.
Es entender que tu energía no es infinita y que quien no la honra no la merece. El hombre que sabe irse no amenaza con irse, simplemente lo hace. Y ese acto silencioso dice más que 1000 explicaciones. Hay algo que necesitas comprender sin suavizarlo. No todas las batallas se ganan insistiendo. Algunas se ganan caminando en dirección contraria. Cuando permaneces donde no eres valorado, enseñas cómo tratarte. Cuando te vas sin ruido, sin reproches, sin escenas, recuperas el control que habías cedido. Jung hablaba del proceso de individuación, de convertirse en quien realmente eres. Pero ese proceso exige soledad, exige desapego, exige dejar de apoyarte en miradas externas para sostenerte. Muchos hombres temen ese vacío, porque creen que sin una mujer que los confirme, dejan de existir. Pero es exactamente al revés. Es en el vacío donde te defines. La retirada consciente no busca castigar al otro. Busca rescatarte a ti. No es una estrategia para provocar persecución, aunque a veces la provoque. Es un acto de coherencia interna. Cuando tus palabras y tus actos se alinean, algo en tu postura cambia. Ya no estás pidiendo espacio, lo estás ocupando. Maquiavelo decía que el que depende demasiado de la fortuna termina arruinado cuando ésta cambia. En términos humanos, el que depende demasiado de la validación externa se derrumba cuando ésta desaparece. Por eso el hombre con dominio interno construye su centro en algo que no puede ser arrebatado. Observa cómo reaccionas cuando ella se aleja. ¿Te apresuras a llenar el silencio? ¿Te justificas? ¿Intentas volver a conectar a cualquier precio? Esa urgencia no habla de amor, habla de miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a quedar solo con tus pensamientos. Pero el hombre que se sostiene en sí mismo no corre detrás de lo que se va. Observa, evalúa, y si decide moverse, lo hace desde la elección, no desde la carencia. Ese matiz lo cambia todo. Hay una diferencia abismal entre luchar por alguien y perderte en el intento. Luchar implica dignidad. Perderte implica abandono propio. Cuando cruzas esa línea, ya no estás defendiendo una relación. Estás defendiendo una identidad frágil. Maquiavelo no aconsejaba apegarse a quienes no ofrecían estabilidad. Sabía que la lealtad sin reciprocidad es una forma elegante de autodestrucción. Y en las relaciones modernas, esa autodestrucción suele llamarse paciencia, comprensión, aguante. Pero pregúntate esto con honestidad. ¿Cuántas veces llamaste amor a lo que en realidad era miedo a quedarte solo? ¿Cuántas veces confundiste intensidad con conexión? ¿Cuántas veces negociaste tus valores para no provocar un conflicto? El hombre que se respeta no negocia su eje, no amenaza, no dramatiza, no se explica de más. Simplemente deja de estar donde no hay equilibrio. Y esa ausencia pesa más que cualquier reclamo. Cuando te retiras con calma, sin rencor, algo se reacomoda. No solo afuera, sino dentro de ti. Empiezas a sentir una solidez que no depende de la respuesta de nadie. Y desde ahí, curiosamente, te vuelves más atractivo. No porque estés jugando, sino porque ya no estás disponible para el caos. Hay mujeres que solo se sienten cómodas cuando el hombre es predecible, cuando pueden anticipar cada reacción. En el momento en que te vuelves autónomo, cuando ya no giras alrededor de sus estados emocionales, algo se rompe. Algunas se acercan, otras se van. Ambas reacciones son información. El hombre lúcido no persigue a quien se va, ni celebra a quien vuelve sin cambios. Observa patrones. Entiende que no todo regreso es reconciliación. A veces es solo curiosidad. A veces es ego herido. Y si no has reconstruido tu centro, repetirás la misma historia. Maquiavelo advertía sobre recibir de vuelta a quien ya te midió como débil. No por orgullo, sino por memoria. Si vuelves a abrir la puerta sin haber cambiado la dinámica, solo confirmas el rol que te asignaron. Aquí entra una verdad incómoda. No todas las personas que te desean te respetan. Y sin respeto, el deseo se pudre. El hombre que vuelve a un lugar donde fue disminuido sin establecer un nuevo marco se traiciona a sí mismo. Por eso la retirada no es el final. Es el comienzo del reajuste. Te permite observar con distancia. Te devuelve perspectiva. Te recuerda que tu vida no gira alrededor de una sola persona, por intensa que haya sido. La soledad consciente no es castigo, es entrenamiento. Te enfrenta contigo. Te obliga a escuchar pensamientos que antes tapabas con ruido emocional. Y en ese
Proceso. Algo se fortalece. Aprendes a estar contigo sin distracciones. Aprendes a no reaccionar a cada estímulo. El hombre que puede estar solo sin sentirse incompleto es un hombre peligroso en el mejor sentido. No porque lastime, sino porque no puede ser controlado con ausencia, con silencio, con retiro de afecto. Ya no negocia desde la herida. Y aquí aparece una pregunta que incomoda, pero libera. Si ella nunca vuelve, ¿sigues siendo tú? Si la respuesta es sí, entonces ya ganaste, porque dejaste de depender de una historia para sostener tu identidad. No todos están listos para este punto. Muchos prefieren el dolor conocido a la incertidumbre del crecimiento. Pero tú no estarías aquí si no intuyeras que hay algo más sólido, algo más silencioso, algo que no necesita aprobación constante para existir. La retirada consciente no cierra puertas con violencia, simplemente deja de sostenerlas abiertas con el cuerpo cansado. Y cuando lo haces, algo extraordinario ocurre. Empiezas a caminar más erguido, no porque alguien te mire, sino porque ya no te doblas. Hay un punto exacto en el que el hombre deja de reaccionar y comienza a elegir. No es un momento dramático, no hay aplausos ni revelaciones grandiosas. Es silencioso, interior. Es cuando ya no necesita ganar cada conversación, cuando ya no intenta corregir la percepción que otros tienen de él, cuando entiende que su valor no se negocia en diálogos interminables. Maquiavelo sabía que el verdadero control no se ejerce con fuerza, sino con posición. Y la posición del hombre que se ha recuperado a sí mismo es clara. No persigue, no explica, no se justifica. Observa quién se acerca sin ser llamado y quién solo aparece cuando siente que te está perdiendo. Ese matiz es crucial. Hay personas que se interesan por ti y otras que solo reaccionan a tu ausencia. El hombre inmaduro confunde ambas. El hombre consciente las distingue, porque entiende que el afecto auténtico no necesita persecución y que el respeto no nace del esfuerzo excesivo. Cuando dejas de estar disponible para dinámicas confusas, algo se ordena. Las conversaciones cambian. Las miradas pesan más. El silencio ya no te asusta. Y eso no es porque te volviste frío, sino porque dejaste de depender del ruido externo para sentirte vivo. Hay hombres que creen que poner límites los hará perder oportunidades, pero la verdad es la contraria. Sin límites, pierdes identidad. Y sin identidad, cualquier relación se convierte en una negociación constante donde siempre cedes tú. Jung hablaba de la sombra, de aquello que reprimimos por miedo a no ser aceptados. Muchos hombres reprimen su firmeza, su capacidad de decir no, su derecho a retirarse. Creen que eso los hará menos amables. Pero lo que realmente los vuelve irrelevantes es la falta de contorno. El límite no es un muro, es una línea clara. No se grita, no se explica en exceso, no se impone con violencia. Se mantiene, y quien lo cruza se encuentra con una consecuencia, no con una discusión. El hombre que recupera su centro entiende algo que antes ignoraba. No necesita ser elegido por todos, solo necesita ser coherente consigo mismo. Y esa coherencia filtra, aleja a quienes buscan control y acerca a quienes saben relacionarse desde el respeto. Hay mujeres que se sienten atraídas por hombres que no necesitan gustarles, no porque sean arrogantes, sino porque están completos. Y la completitud es magnética. No se implora, no se fabrica, se construye en silencio. Maquiavelo advertía que el príncipe que intenta complacer a todos termina perdiendo autoridad. En la vida emocional ocurre lo mismo. El hombre que intenta adaptarse a cada expectativa ajena se diluye. Se vuelve moldeable. Y lo moldeable termina siendo usado. Cuando dejas de explicar tus decisiones, cuando actúas sin pedir permiso emocional, algo se reorganiza. Ya no respondes de inmediato. Ya no sientes la urgencia de aclarar cada malentendido. Entiendes que quien quiere comprender, pregunta. Y quien quiere confundirte, no escucha. Aquí aparece una verdad incómoda. No todo silencio necesita ser llenado. No toda distancia necesita ser acortada. A veces, el espacio revela más que cualquier conversación. Te muestra quién está dispuesto a caminar hacia ti y quién solo esperaba que tú fueras siempre. El hombre que se ha reconstruido ya no teme perder, porque entendió que perder a quien no lo veía no es una pérdida real, es una liberación tardía. Y desde ese lugar, su postura cambia.
No se endurece, se vuelve firme. La firmeza no es rigidez, es estabilidad. Es saber quién eres incluso cuando nadie te está mirando. Es no traicionarte para mantener una conexión. Es preferir el respeto incómodo a la aceptación vacía. Maquiavelo decía que el poder sostenido nace de la previsión, no de la reacción. El hombre que prevé no se precipita. Observa patrones, reconoce señales. Y cuando decide actuar, lo hace sin ruido, sin drama, sin necesidad de validación. Hay algo que muchos hombres descubren tarde. No todo vínculo está destinado a profundizarse. Algunos solo existen para enseñarte dónde aún te abandonas. Y cuando aprendes la lección, insistir es estancarte. El hombre lúcido agradece el aprendizaje y sigue. No convierte cada historia en una cruz que cargar. No dramatiza el final. Entiende que cerrar ciclos también es una forma de respeto propio. Cuando ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, te vuelves selectivo. No por soberbia, sino por higiene emocional. Cuidas dónde inviertes tu tiempo, tu atención, tu energía. Y eso, aunque no lo digas, se siente. Las personas empiezan a relacionarse contigo desde otro lugar. Algunas se incomodan, otras se elevan. Ambas reacciones son válidas. No estás aquí para ser cómodo, estás aquí para ser íntegro. Y en este punto, si eres honesto contigo, algo ya cambió. Tal vez no en tu entorno inmediato, pero sí en tu forma de pararte frente a él. Ya no te inclinas tanto, ya no corres, ya no explicas con la voz temblorosa. Te das cuenta de que el verdadero atractivo no está en lo que das, sino en lo que eres capaz de conservar, en lo que no entregas a quien no sabe cuidarlo, en la calma que no se altera por la incertidumbre. Si alguna vez sentiste que tenías que hacer más para que alguien se quedara, guarda esto. Quien se queda solo porque hiciste más, se irá cuando te canses. Quien se queda porque te respeta, permanece incluso cuando te retiras. Aquí es donde el juego cambia de verdad. Ya no estás compitiendo, ya no estás persiguiendo, estás eligiendo. Y elegir implica renunciar. Renunciar a lo que no te honra, a lo que te reduce, a lo que te exige sacrificarte para ser aceptado. Ese es el punto en el que el hombre deja de perder sin entender por qué. Porque por primera vez dejó de jugar con reglas ajenas. Llegaste hasta aquí, no por inercia, no por entretenimiento ligero, sino porque algo dentro de ti reconoció estas palabras como propias. Las leíste como quien escucha una confesión en voz baja, no por curiosidad, sino porque ya no podías seguir ignorando lo que sabías desde hace tiempo. Ser demasiado bueno nunca fue el problema. El problema fue no saber cuándo detenerte, no saber cuándo callar, no saber cuándo irte. La mayoría de los hombres vive atrapada en una obra interminable, cambiando máscaras, ensayando discursos, ajustándose al papel que creen que los hará amables, deseables, aceptados. Y mientras tanto, se vacían por dentro intentando retener a alguien que no valora ni la función ni al actor. Pero tú tomaste otro camino, tal vez sin darte cuenta al principio, pero aquí estás. Dejaste de correr, dejaste de intentar convencer. Empezaste a sospechar que el problema no era tu falta de entrega, sino tu exceso. Elegiste el camino menos popular, reconstruir tu presencia. Estas reglas no son herramientas de manipulación, no son trucos para ganar juegos emocionales. Son recordatorios, ecos de una fuerza que siempre estuvo ahí, pero que olvidaste cuando empezaste a vivir para agradar. Aprendiste que el hombre que habla menos de lo que sabe, que siente más de lo que muestra y que observa antes de entregarse, es el hombre que permanece. Al final, el verdadero dominio no está en controlar a nadie, está en volverte inalterable, en no perderte cuando alguien se va, en no quebrarte cuando el silencio aparece, en no traicionarte para mantener una conexión que te exige renunciar a ti mismo. Recuerdo una noche en particular. Era de madrugada. Estaba sentado en el suelo de mi habitación, de espaldas a la cama. Acababa de recibir uno de esos mensajes que no explican nada, pero lo dicen todo. Buena suerte en tu vida. Sin signos de interrogación, sin nostalgia, solo un punto final. Todo en mí quería reaccionar. Escribir un texto largo, explicar, rogar, justificarme. Pero no lo hice. No respondí. No fui detrás. Me levanté, caminé hasta el espejo y me miré. Por primera vez no me vi como alguien que necesitaba ser validado. Me vi incompleto,
Sí, pero entero. Fue en esa madrugada cuando entendí algo que cambia la estructura de un hombre. No es el amor lo que te hace fuerte, es su ausencia. Es el vacío el que te obliga a reconstruirte con menos fantasía y más presencia, con menos ruido y más valor. El vacío no te destruye si no huyes de él, te define. Muchos hombres temen ese punto, porque ahí no hay aplausos, no hay consuelo inmediato, no hay nadie a quien culpar. Solo estás tú frente a ti mismo. Pero también es el único lugar donde recuperas el control real. Cuando dejas de necesitar ser elegido, algo se libera. Ya no entras en dinámicas para probar tu valor. Ya no aceptas migajas emocionales disfrazadas de interés. Ya no te quedas donde tienes que reducirte para encajar. Empiezas a notar algo curioso. Tu postura cambia. Tu mirada se sostiene. Tu voz no se acelera para explicar. No porque estés jugando a ser distante, sino porque ya no estás huyendo de ti mismo. Y esa calma se siente. No se anuncia. No se publica. Se percibe. El hombre que llega a este punto no se vuelve insensible. Se vuelve selectivo. No endurece el corazón. Lo protege. No se cierra al amor. Se abre solo donde hay reciprocidad. Aprende que no todo lo intenso es profundo y que no todo lo que duele es valioso. Maquiavelo entendía que el poder más estable es el que no depende de factores externos. Y aplicado a la vida emocional, eso significa construir un centro que no colapse cuando alguien se va, duda o cambia. Significa dejar de vivir en reacción. Ahora ya lo sabes. El silencio no es abandono, es información. La distancia no siempre es rechazo. A veces es una prueba. Y tu respuesta a esas pruebas define tu posición. El hombre que se respeta no necesita ganar cada interacción. No necesita tener la última palabra. No necesita explicar su valor. Su coherencia habla por él. Y quien sabe leerla, se queda. Quien no, se va. Ambas cosas están bien. Aquí no hay promesas de finales perfectos. Hay algo mejor. Claridad. Sabes cuándo avanzar y cuándo retirarte. Sabes cuándo dar y cuándo conservar. Sabes que tu presencia es un regalo, no una obligación. Y si ahora miras hacia atrás, puedes ver el patrón con más nitidez. No eras rechazado por ser insuficiente. Te desgastabas por estar disponible para quien no estaba listo para recibirte. No perdías por amar, perdías por olvidarte de ti en el proceso. Antes de cerrar, quiero dejarte una sola pregunta. No para que la respondas en voz alta, sino para que te acompañe a partir de ahora. ¿Cuántas veces llamaste amor a lo que en realidad era miedo a quedarte solo? Si esta reflexión te tocó en un lugar incómodo, es buena señal. Ahí es donde empieza el cambio real. Y si quieres, deja en los comentarios qué idea fue la que más te confrontó o cuál te hizo detenerte un momento. A veces ponerlo en palabras termina de sellar lo que ya entendiste por dentro. No hay nada más poderoso que un hombre que ya no ruega por respeto, que ya no persigue atención y que ya no negocia su dignidad. Ese hombre no necesita dominar a nadie. Ya ganó el único juego que importa, porque cuando dejas de pedir permiso para existir, el mundo se ajusta a tu presencia, y no al revés.